Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 125. La lucha de un Saiyajin. Vegeta y Freezer. Los dientes de Vegeta se apretaron mientras lanzaba una tormenta de golpes. ¿Qué pasa, monito? La voz de Freezer adquirió un tono burlón y monótono. ¿No es este tu gran momento? ¿O tienes problemas de rendimiento? Freezer esquivó sin esfuerzo un feroz golpe que se dirigía hacia él. ¿No es solo eso, Vegeta? ¿No hablabas sin parar de convertirte en el primer Super Saiyajin en 1000 años? La voz de Freezer era etérea, casi juguetona. Sabón mencionó que solo hablas de eso cuando crees que nadie te escucha. ¡Qué ambiciones tan grandes! ¡Cállate! Gritó Vegeta. No finjas que no nos temías por nuestro potencial. Por el legendario Super Saiyajin. Con un rugido, Vegeta se abalanzó y su puño se dirigió hacia la cara de Freezer. Pero, como era de esperar, la mano de Freezer se alzó bruscamente e interceptó el golpe, aferrándose con fuerza al puño de Vegeta a mitad del ataque. El impacto apenas hizo que el brazo del tirano se moviera. La mandíbula de Vegeta se tensó al colocar su mano libre, con la palma extendida, y una esfera brillante de ki ya formada. La explosión de energía explotó a escasos centímetros del rostro de Freezer con un destello cegador y un estruendo ensordecedor. Humo y chispas cubrieron su visión, pero el pecho de Vegeta se encogió porque el puño de Freezer no se aflojó ni un ápice. Pronto, el humo comenzó a disiparse y la silueta de Freezer se iluminó al avanzar, con los dedos aún aferrados a la mano de Vegeta. Cada paso de Freezer obligaba a Vegeta a retroceder, mientras el tirano emergía completamente ileso de la explosión. Ah, sí. El legendario Super Saiyan, dijo Freezer con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. Un pequeño cuento de hadas para dormir contado a los niños Saiyans para que se sientan especiales. Pero eso es todo, ¿no? Una leyenda. Una historia, por desgracia para ti, me ocupo de hechos, no de mitos y leyendas. Los labios de Vegeta se torcieron en un gruñido, una refutación en su lengua, pero fue silenciado cuando Freezer se inclinó para susurrar. Y aunque, por algún milagro cósmico, lo lograras, apenas reunirías la potencia suficiente para igualar a tu ego desmesurado. Pero incluso así, ni siquiera te acercarías a mí. Freezer giró el cuello con indiferencia mientras sujetaba sin esfuerzo el puño de Vegeta. Su expresión era de pura suficiencia condescendiente. Además, no nos precipitemos. Hay una diferencia bastante significativa entre precaución y miedo, ¿no crees? Y en cuanto a padre, solo me aconsejó temer a dos seres en este universo. Majin Buu, la encarnación del mal, y Beerus, el destructor. Ladeando la cabeza, Freezer adoptó una mirada de compasión exagerada. Lo siento, Vegeta, pero Super Saiyan no parecía estar en la lista. Vegeta soltó un rugido de furia y se liberó de la mano de Freezer. Sin embargo, la repentina liberación lo hizo tambalearse hacia atrás un par de pasos. La falta de resistencia de Freezer hizo que el éxito fuera vano. Era evidente que el tirano simplemente lo había dejado ir. Sin embargo, Vegeta saltó rápidamente hacia atrás para crear distancia entre él y su torturador. Freezer rió suavemente, moviendo los hombros como si acabara de terminar un calentamiento suave. Vamos, Freezer. Toma esto si te atreves. Gritó Vegeta, con la desesperación apoderándose de él. Sus manos se movieron velozmente mientras convocaba un orbe de energía amarillo dorado y crepitante entre sus palmas. Zumbaba mientras crecía con cada segundo que pasaba. Freezer no intentó interrumpir. Observó con una paciencia casi condescendiente mientras concedía a Vegeta ese fugaz momento de esperanza. Con un rugido, Vegeta lanzó el orbe de energía llameante hacia su objetivo. Por un instante, pareció que la explosión iba a impactar, pero al alcanzar a Freezer, el tirano simplemente levantó una mano y lo atrapó en el aire. ¡Qué impresionante!, dijo Freezer con sarcasmo, girando el orbe en su mano como si examinara una baratija. Luego, con un gesto despreocupado, lo arrojó a un lado y lo lanzó en espiral a la distancia, donde detonó en una explosión que se perdió de vista. Entonces Freezer se movió. En un abrir y cerrar de ojos, una fracción de segundo, Freezer llegó ante su enemigo. Vegeta apenas registró el movimiento cuando la cola de Freezer se abalanzó como un látigo y lo golpeó en la cara con un chasquido brusco. Su cabeza se sacudió hacia un lado, y el escozor le quemó la piel. El golpe no pretendía hacerlo volar. Vegeta lo sabía muy bien. La fuerza había sido contenida con fuerza.
Pero al mismo tiempo, la humillación de un golpe tan controlado quemaba más que el dolor mismo. La cola de Freezer volvió a arremeter, lanzando bruscamente la cabeza de Vegeta hacia un lado, luego hacia atrás, y luego otra vez. Cada bofetada obligaba a Vegeta a tambalearse hacia atrás. Afortunadamente, Vegeta se recuperó rápidamente. Cuando la cola de Freezer se dirigió hacia él una vez más, Vegeta se agachó. El aire silbó sobre su cabeza mientras la cola del tirano lo cortaba sin hacerle daño. Con un rugido, Vegeta se lanzó a una furiosa lluvia de puñetazos y patadas, cada uno más rápido y agresivo que el anterior. Pero Freezer esquivó con facilidad la descarga como si Vegeta atacara a cámara lenta. Cada golpe que lanzaba Vegeta se estrellaba inútilmente en el vacío, sin acercarse ni un segundo a impactar. Verte agitarte así es casi entretenido, dijo Freezer al fin. Sus ojos carmesí brillaron al seguir la ráfaga de golpes inútiles de Vegeta. Aunque tus esfuerzos me recuerdan a alguien intentando drenar el océano. Dejó las palabras en el aire un momento y añadió con una sonrisa mordaz. Con una cucharilla. El pecho de Vegeta se agitó mientras su furioso ataque disminuía. Apretando los dientes con frustración, emitió un gruñido feroz y lanzó su puño hacia el rostro sonriente de Freezer con toda su fuerza. Obviamente, el puñetazo nunca impactó. La mano de Freezer se alzó de golpe y, una vez más, atrapó el golpe de Vegeta sin esfuerzo. Vegeta impulsó su puño hacia adelante, con los músculos abultados y la fuerza desbordada, pero Freezer ni siquiera se movió. La sonrisa de Freezer se transformó en algo más gélido. Dime, dijo con pereza, ¿ustedes los Saiyajin se aburren alguna vez de perder? Para que lo sepan, se me está haciendo bastante repetitivo. Vegeta se quedó paralizado por un instante. El tono condescendiente, la burla petulante, todo era tan típico de Freezer. Era todo lo que detestaba del maldito lagarto. Cállate. Rugió Vegeta, con la voz ligeramente quebrada. Te quitaré esa arrogancia de la cara, Freezer. Con un estallido de energía, Vegeta giró bruscamente y asestó una potente patada al costado del tirano. Su bota impactó con un golpe sordo en las costillas de Freezer, pero no hizo nada. Freezer ni siquiera se movió. Ni un poquito. Se sintió como si Vegeta hubiera pateado un trozo de acero cachín puro. Mientras tanto, la mirada de Freezer se desvió hacia el lugar donde había impactado el golpe. Arqueó una ceja ligeramente con curiosidad mientras reflexionaba sobre las palabras de Vegeta. ¿Arrogancia? Repitió en voz baja, saboreando la palabra como si le fuera desconocida. Su mirada se posó en Vegeta y, con un lento gesto del dedo, corrigió con tono de reproche a su antiguo subordinado. No, no, Vegeta. Arrogancia sugiere una confianza injustificada. Yo, en cambio, solo estoy afirmando un hecho. Soy muy, muy superior a ti y a tu especie. Un brillo cruel brilló en los ojos carmesí de Freezer mientras continuaba golpeándose distraídamente la sien con un dedo. Aunque, tu pequeño arrebato me recuerda algo. Ah, sí, tu padre me dijo casi lo mismo una vez, justo antes de abalanzarse como un idiota. Claro, eso fue justo antes de que terminara postrándose patéticamente a mis pies, lloriqueando como el rey sin carácter que era. Y pronto seguirás sus pasos. Ladeó la cabeza ligeramente, con un tono alegremente burlón. De tal palo, tal astilla, ¿no te parece? Con eso, Freezer arrojó a Vegeta lejos. El cuerpo del príncipe Saiyajin voló por los aires como un muñeco de trapo, estrellándose de espaldas contra el suelo con una fuerza inmensa. El impacto hizo volar rocas y escombros mientras Vegeta excavaba una profunda zanja en la tierra. Se levantaron densas nubes de polvo, ocultándolo mientras su impulso finalmente se detenía. Por un rato, reinó el silencio. Entonces, un leve gemido lo rompió cuando Vegeta se removió y se incorporó sobre un codo. La sangre goteaba de su labio partido, manchando de carmesí su guante mientras se lo limpiaba con el dorso de la mano. Lentamente, con un dolor agonizante, se apoyó sobre una rodilla, apretando los dientes y agitando el pecho. Y luego miró hacia arriba. La mirada acalorada que dirigió a Freezer podría haber derretido titanio sólido. Mi padre, dijo Vegeta con voz ronca, no era digno de su corona. Manchó el orgullo de la realeza Saiyajin aferrándose a su poder mediante artimañas y engaños. No había honor en eso. No era un verdadero guerrero. No era el tipo que debería haber sido. No era el tipo que él quería que yo fuera. Freezer era la viva imagen de la diversión engreída mientras su cola se balanceaba perezosamente tras él. Ah, qué conmovedor. Una crítica sincera de tu querido papi. Pero, gruñó Vegeta, interrumpiendo por completo el comentario indeseado de Freezer.
Aunque fuera la peor escoria de la historia del universo, ni tú tienes derecho a insultarlo. Un grito gutural escapó de la garganta de Vegeta mientras se ponía de pie. A pesar de la sangre que manchaba su armadura maltrecha y los temblores que recorrían su cuerpo, se mantuvo erguido, con la espalda recta. Sus manos avanzaron, con las palmas juntas como las fauces de un depredador. Elevándose ligeramente en el aire, su figura se vio envuelta en un aura violenta de color púrpura real que cobró vida a su alrededor. Retiró las manos a los costados mientras la energía se concentraba en sus palmas. No soy mi padre, Freezer. Rugió Vegeta, y su voz estremeció el aire. El aura a su alrededor se encendió salvaje y caótica mientras pedazos de tierra se desprendían del suelo para flotar a su alrededor. Aunque no sea el Super Saiyajin, sigo siendo un Saiyajin. No me inclinaré. No suplicaré. Puedes romperme los huesos, puedes destrozarme el cuerpo, pero nunca, nunca, quebrantarás mi honor, ni mi orgullo, ni mi voluntad. Los ojos llameantes de Vegeta se clavaron en Freezer mientras ascendía. Mostró los dientes en una media sonrisa que parecía más sangre que alegría. Si muero hoy, no será de rodillas ante alguien como tú. La luz púrpura que lo rodeaba se hizo tan intensa que su forma ya no era visible. Y luego. Galigun. El rayo atravesó el aire como un cometa en llamas, su luz reflejándose en el suelo destrozado y brillando siniestramente en los ojos carmesí de Freezer. Abajo, Freezer esperaba pacientemente, con una mano apoyada en la cadera y la otra levantada con la palma abierta para interceptar el ataque. El cañón Galick impactó con un rugido estremecedor, pero Freezer no se movió ni un centímetro. Su expresión permaneció inalterada, impasible, mientras su brazo permanecía extendido, manteniendo el rayo a raya como si fuera poco más que una molestia menor. ¿Esto es todo? Toda esa fanfarronería, y esto es lo mejor que puede hacer. Antes de que Freezer pudiera pronunciar las palabras, Vegeta surgió repentinamente del mismísimo centro del rayo. Lo inesperado del movimiento sorprendió a Freezer, y esa sorpresa atenuó su reacción en ese momento crítico. La rodilla de Vegeta se dirigió directamente al pecho de Freezer, golpeando el mismo punto que Ajax había apuntado antes con su Rokugan. Por primera vez, el dolor recorrió el rostro de Freezer. Siseó con fuerza y se tambaleó hacia atrás mientras su mano se aferraba instintivamente al pecho. Una mueca le deformó el rostro al ver cómo el cañón Galick se desvanecía a su alrededor. Vegeta aterrizó suavemente, sin perder tiempo mientras cargaba hacia adelante, con la intención de aprovechar la apertura que había creado para asestar un aplastante golpe posterior. Pero Freezer se recuperó mucho más rápido de lo que Vegeta podría haber anticipado. En un instante, el tirano avanzó apenas unos centímetros para encontrarse de frente con el príncipe Saiyajin. Su mano se extendió como una víbora, aferró el rostro de Vegeta y, sin más ceremonias, lo estrelló contra el suelo con tal fuerza que la tierra misma se derrumbó bajo ellos. Los pies de Vegeta se levantaron sin control por el impacto antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Freezer se cernía sobre él, sus ojos carmesí ardían con furia fría. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una irritación gélida. Eres persistente, te lo concedo, dijo Freezer con calma, sin un rastro de diversión en su voz. Apretó el rostro de Vegeta, hundiendo las yemas de los dedos en las mejillas del príncipe Saiyajin. Pero la persistencia sin poder no es más que patética. HRMMPHH. Vegeta se revolvió, pero sus gritos apagados fueron audibles bajo la mano de Freezer. Creo que necesitas un pequeño castigo, Vegeta, para recordarte exactamente dónde estás en mi universo. La cola de Freezer se desenrolló como una serpiente y se enroscó con fuerza alrededor del cuello de Vegeta. Tras haber aprendido la lección a las malas, esta vez el tirano mantuvo la cola lo suficientemente baja para evitar ser mordido. Entonces, Freezer levantó a su presa más alto. Los pies de Vegeta colgaban inútilmente mientras sus dedos arañaban la cola, desesperado por respirar, pero Freezer ignoró los vanos intentos y, en cambio, giró a Vegeta para exponer su espalda. Empecemos con algo sencillo, ¿de acuerdo? Ronroneó Freezer con voz sombría mientras cerraba el puño, con los nudillos ligeramente brillantes de poder. Sin previo aviso, lanzó el puñetazo hacia adelante y lo estrelló contra la espalda de Vegeta. Arruk. El impacto fue catastrófico. La armadura de fuerza Freezer de Vegeta se rompió al instante como cristal quebradizo bajo la fuerza del golpe. Su cuerpo se arqueó de forma antinatural, la sangre le salpicó la barbilla y el pecho. Antes de que Vegeta pudiera siquiera ahogar un grito, Freezer atacó de nuevo, impactando con el puño en el mismo punto de la columna vertebral de Vegeta.
Freezer inclinó la cabeza mientras escuchaba el ritmo de la sangre de Vegeta golpeando el suelo. Déjame darte un consejo, Vegeta, ronroneó, inclinándose para acercarse. Su cola se aflojó lo justo para que Vegeta pudiera respirar. Arrodíllate. Quizás te evites sufrimiento innecesario. Puedes irte a la mierda. Freezer parpadeó, momentáneamente aturdido por la audacia. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa escandalizada. Dios mío. Susurró. ¿Qué lenguaje tan grosero viniendo de un príncipe? Bueno, espero que mantengas esa actitud audaz. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro frío, en 2 minutos. Freezer se dejó llevar, dejando que sus golpes llovieran con creciente velocidad. Cada golpe estaba calculado con precisión para infligir el máximo dolor, pero nunca lo suficiente como para dejar inconsciente a Vegeta, o incluso matarlo. Después de todo, no había prisa por terminar con la tortura. Ups, qué divertido, demasiado pronto. Con cada golpe, el cuerpo de Vegeta se sacudía violentamente, y sus gritos resonaban en el aire. Freezer tarareaba suavemente, balanceando la cabeza rítmicamente, al ritmo de los gritos agonizantes de Vegeta. Era como si fuera el director de una orquesta, y el tormento de Vegeta fuera la pieza central de su sinfonía. Pero entonces, una nueva voz se unió a los angustiosos gritos de Vegeta. Jaja. ¿Quién es el relevo cómico ahora? El grito provenía de unos 100 pasos de distancia, y Freezer se quedó paralizado a mitad del ataque, girando bruscamente la cabeza. Su expresión pasó de la diversión a una leve molestia al ver la fuente. Era Krilin, de pie con las manos en las caderas, con aspecto absolutamente aterrado por la interrupción. La audacia de sus palabras pareció sobresaltarlo, pero aún así logró esbozar una sonrisa temblorosa mientras se deleitaba con la satisfacción de haber cobrado venganza contra Vegeta. Rápidamente continuó. Apuesto a que desearías ser calvo ahora, Vegeta? Podrías haber esquivado algunos de esos golpes sin todo ese cabello agobiándote. Desde más atrás se escuchó una voz vacilante pero decidida. ¿Sí? Golpéalo más fuerte, señor Freezer. El señor Vegeta es muy fuerte. Puede con ello. Era Gohan, que se ahuecaba nerviosamente las manos alrededor de la boca para proyectar un grito tembloroso. A pesar del temblor de sus piernas, el chico esbozó una pequeña sonrisa, casi de disculpa, aunque no se sabía con quién se disculpaba. Los ojos de Freezer se entrecerraron en confusión, y mientras continuaba observando, Piccolo se unió a la refriega. Tranquilo con el Super Saiyajin, Freezer, Piccolo cruzó los brazos junto a Krilin. Aunque no gritó, su voz se escuchó con naturalidad. Su ego se lastima con mucha más facilidad que su columna vertebral. Vegeta, creo en ti. Muéstrale por qué ya no trata con el guerrero Saiyajin promedio. Esta voz era inconfundiblemente la de Nappa, y aunque su tono era sincero y lleno de auténtico ánimo, en ese momento y contexto, sus palabras sonaron más bien a burla. Vegeta, aún colgando flácido en las manos de Freezer, acababa de comprender lo absurdo de todo cuando una nueva voz resonó en su mente, telepática e inconfundiblemente la de Ajax. Arquea más la espalda. Muestra algo de profesionalismo, Vegeta. A diferencia de los demás, que tenían algún propósito detrás de sus burlas, Ajax simplemente estaba allí para causar problemas. Al oír esas palabras, Vegeta abrió los ojos de par en par, indignado. Aunque no pudo responder verbalmente, la ardiente intención asesina en su mirada pudo haberle provocado un escalofrío en la espalda a Sabusa. Exteriormente, Vegeta apenas era capaz de emitir más que jadeos de dolor. Pero en el canal telepático, su indignación ardía con fuerza. Juro que si sobrevivo, los mataré a todos. Pagarán por ello. Pero a pesar de las amenazas y maldiciones de Vegeta, los guerreros Z, a su manera, lograron su objetivo. Su interferencia, ya fuera por burla o por pura audacia, interrumpió el pequeño juego de Freezer y sacó a Vegeta del borde de la derrota inmediata, de una situación de la que no podría escapar. Después de todo, ¿cuánto tiempo más podría Vegeta soportar tal tormento? Mientras tanto, Freezer se giró para mirar a la multitud reunida con desconcierto. ¡Qué animada galería de cacahuetes tenemos aquí! Exclamó. Es una experiencia verdaderamente novedosa. Recibir un apoyo tan entusiasta de mis enemigos. Debo decir que es conmovedor. Entonces, como si recordara al Saiyajin que aún colgaba en su agarre, los ojos carmesí de Freezer regresaron a Vegeta, quien necesita enemigos cuando tienes aliados tan leales como estos, ¿verdad, Vegeta? Su fe en ti es verdaderamente inspiradora. Sin esperar respuesta, Freezer retiró el puño y lo estrelló contra el costado de Vegeta una última vez.
El cuerpo del príncipe Saiyajin se sacudió violentamente y dejó escapar un gemido de dolor. Fue una lástima que, aunque Freezer era plenamente consciente de sus intenciones, eso no lo hiciera menos susceptible a su interferencia. Con el público a su lado, el contexto y la dinámica de su batalla con Vegeta habían cambiado. La euforía de atormentar a Vegeta se desvaneció cuando dejó de ser un asunto privado. Con un bufido desdeñoso, Freezer soltó la cola de la garganta de Vegeta. Sin pensarlo dos veces, arrojó al príncipe Saiyajin hacia adelante como si fuera basura. Capítulo 126. El sacrificio de un Saiyajin. Vegeta sentía que se moría. La agonía que le recorría la espalda era tan intensa que incluso el más leve roce de su piel contra la suave tela de su armadura interior parecía como si fragmentos de vidrio le desgarraran los nervios. Sin embargo, con pura fuerza de voluntad, apoyó una mano temblorosa en el suelo y comenzó a levantarse. Sus piernas casi se doblaron, pero apretó los dientes y se obligó a levantarse. Al levantarse, captó el sonido de la voz áspera de Freezer a través de los latidos de su corazón. Ya casi termino aquí, así que quédate donde estás. Pero Freezer no lo miraba. No, sus palabras iban dirigidas al resto de los supuestos aliados. El calvo, el namekiano y la descendencia de Kakaroto. La sangre brotó de la boca de Vegeta mientras se obligó a mantenerse erguido. Lentamente, se giró, su orgullo inquebrantable se manifestó silenciosamente a través de la tenaz alzada de su barbilla. Finalmente, los ojos de Freezer se encontraron con los suyos con una ceja arqueada en señal de diversión. Vegeta no era tonto. Entendía el significado de esa mirada. Para Freezer, no era una amenaza, solo una molestia, un pecio atrapado en las olas. Y por mucho que le revolviera el estómago admitirlo, Freezer tenía razón. Nunca tuvo una oportunidad. Su mirada se dirigió brevemente hacia los demás. Su presencia era un recordatorio de que necesitaba que la atención de Freezer permaneciera en él, no en Kakaroto, quien debía estar recibiendo atención de ese chico sanador. Admitir la verdad le hirvió la sangre, pero ese payaso de Kakaroto lo había superado como el Saiyajin más fuerte y ahora era su mayor esperanza. Si el imbécil aguantaba lo suficiente hasta que el niño mágico lo curara, el aumento de Zenkai resultante podría impulsarlo más allá de sus límites actuales, más allá de Freezer. Dicho esto, sus acciones no estaban motivadas por el deseo de ayudar a Kakaroto. No tenía intención de sacrificar su vida por ese imbécil. No, Vegeta se sacrificaba por la supervivencia, y el eventual triunfo, de la raza Saiyajin. Sin embargo, al hacer esto, Vegeta admitía que, en silencio, depositaba sus esperanzas de victoria en manos de Kakaroto. Fue un golpe para su orgullo, pero de alguna manera, se reconcilió con ello. Podía, a regañadientes, aceptar que no sería él quien matara a Freezer. Incluso podía aceptar que quien lo derrotara tal vez no ostentaría el título de príncipe de todos los Saiyajin. Pero claro, el título de príncipe de todos los Saiyajin era solo eso, un título. Podía ser otorgado a cualquier Saiyajin, siempre y cuando fuera el más fuerte. Y llegados a este punto, Vegeta ya no podía negar que sus propias debilidades y fracasos lo habían despojado del derecho a ostentar ese título. Ya no era digno de él, pero su situación actual significaba que tampoco podía transmitirlo oficialmente a Kakarot. Así que, probablemente, el título moriría con él. Vegeta odiaba eso. Porque, para él, príncipe de todos los Saiyajin era más que un simple título. Era su identidad, su legado y, durante la mayor parte de su vida, su mayor motivo de orgullo. Durante tanto tiempo, se había aferrado a sus títulos y votos como si fueran salvavidas. El destinado a vengar la esclavitud de su raza. El que se alzaría victorioso sobre el cadáver de Freezer. El Saiyajin más fuerte. Estas metas y promesas lo habían moldeado, lo habían definido. Pero ahora, una a una, se le habían escapado de las manos, para nunca cumplirse. Si es así, ¿cuál era entonces el propósito de Vegeta? ¿Qué sentido tenía su existencia si fracasaba en cada paso del destino que necesitaba alcanzar? ¿Había logrado algo? ¿Había cambiado algo? Sin su orgullo, sin su título, sin su venganza, ¿quién era él? Incluso después de contemplarlo desde que Kakaroto se enfrentó a Freezer por primera vez, Vegeta seguía sin tener una respuesta. Y ahora, ya no tenía tiempo ni capacidad para seguir dándole vueltas. Entonces, decidió tomar acción. Porque, al final, lo único que importaba era darle a Kakaroto la oportunidad de terminar lo que Vegeta no pudo. Así, cuando Freezer finalmente cayera, sería por la voluntad inquebrantable de un Saiyajin. Y si el acto final de su inútil existencia era ganar el tiempo necesario para esa victoria, que así fuera.
Si su vida no tenía otro sentido, al menos tendría esto. Al menos su muerte serviría para algo. Para Vegeta, eso fue suficiente. Ninguno de estos pensamientos fue compartido, ni expresado ni transmitido telepáticamente. Vegeta no vio la necesidad de explicarse, de justificar sus acciones ni sus motivos. Kakaroto y los demás probablemente nunca entenderían por qué había cometido la insensatez de desafiar a Freezer. No sabrían de la decisión silenciosa que había tomado de renunciar a su título, ni de la vergüenza y la esperanza que sentía. Pero así era simplemente como actuaba Vegeta. Sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras, y sus palabras eran férreas. Y ahora, tras soportar el tormento de Freezer, su cuerpo estaba al límite. Ya había ganado todo el tiempo posible para la recuperación de Kakaroto. Ya había hecho todo lo posible. Excepto por una cosa. Un final digno del ex príncipe de todos los Saiyajin. Un último ataque. Una última explosión. Con un sentido de fin, Vegeta arrancó lo poco que quedaba de su armadura destrozada, revelando su cuerpo maltrecho a la vista de todos. Su torso estaba cubierto de cortes y moretones, y la sangre goteaba de heridas antiguas y recientes. Desde lo más profundo, su energía se encendió, brillando con el intenso resplandor del último y glorioso resplandor de una estrella moribunda. Débiles motas de luz se alejaron de su figura resplandeciente, elevándose como luciérnagas fantasmales hacia el cielo. Sin dudarlo, Vegeta se abalanzó sobre Freezer con una ferocidad tan desenfrenada que rozaba el fanatismo. La forma en que se lanzó hacia adelante, con los brazos extendidos, imitó por un instante a una doncella lanzándose al abrazo de su amado. Fue desafortunado que Freezer no fuera muy complaciente. Con total indiferencia, su pierna se disparó más rápido de lo que el ojo podía seguir, convirtiéndose en una raya blanca y púrpura que golpeó a Vegeta que cargaba. Directo en la polla. El impulso de Vegeta se detuvo por completo. Por un instante agonizante, todo el campo de batalla quedó en un silencio inquietante. Fue como si el universo mismo guardara un momento de silencio por la grave violación del Código Universal de Lucha. A poca distancia, toda la tripulación de los cazas Z se estremeció al unísono. Incluso Piccolo, quien rara vez mostraba emociones, hizo una mueca y apartó la mirada, murmurando algo como, «Sí, lo sé. Ni siquiera Vegeta se merecía eso». Mientras tanto, Vegeta se desplomó flácidamente de la pierna de Freezer y se desplomó en el suelo en un desgarbado montón. El resplandor a su alrededor se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, apagándose como una vela atrapada en una ráfaga implacable. «Oh», dijo Freezer, parpadeando con inocencia. «Mis disculpas. No era mi intención». Freezer mintió. Acurrucado en el suelo, Vegeta se quedó boquiabierto en lo que sin duda fue un grito de pura agonía. No emitió ningún sonido, pero nadie sabía si se debía a que su grito era demasiado agudo para los oídos mortales o a que su cuerpo simplemente se había apagado. «Bueno», dijo Freezer mientras observaba a Vegeta retorcerse en el suelo como un gusano. «Quizás me pasé un poco. No lo había hecho. Había hecho exactamente lo que pretendía hacer». En el suelo, el cuerpo de Vegeta se paralizó mientras soportaba el dolor más insoportable de su vida. Sus oídos zumbaban con un agudo gemido que ahogaba todo lo demás, mientras su visión se nublaba y se oscurecía por los bordes. Sentía como si su mundo se derrumbara. Él también quería vomitar. Pero en algún lugar a través de todo ese dolor, lo escuchó. La risa falsa y aguda de Freezer. «Vamos, vamos, Vegeta, no me eches la culpa», dijo Freezer chasqueando la lengua, como si reprendiera a un niño malcriado. «¿No te he dejado claro? Cuando mueras, será de rodillas, arrastrándote como el pequeño y miserable monito que eres. Lo recuerdas, ¿verdad?». Hizo una breve pausa, y su sonrisa se ensanchó. Y además Freezer se inclinó levemente. El suicidio es la salida del cobarde. Entonces, de repente, hola. Era Krillin. Freezer, absorto en su tormento contra Vegeta, se giró perezosamente lo justo para que los demás pudieran ver de reojo. Su expresión volvió a mostrar una leve molestia. «Rompiste el código de lucha, Freezer». La voz de Krillin se quebró al tartamudear. Agitó los brazos frenéticamente, intentando llamar la atención de Freezer. «Deberías darle a Vegeta, 30 segundos, no, 1 minuto, para recuperarse. Es como una regla universal». Krillin se esforzaba por pensar con rapidez, haciendo todo lo posible por ganar un instante. No había ningún plan detrás de sus acciones, en realidad, pero cualquier cosa que les permitiera ganar incluso una fracción de segundo era mejor que quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. En verdad, fue un intento bastante bueno, pero en serio.
Freezer le lanzó a Krilin una mirada fría y fulminante. ¿Qué, exactamente, te hizo pensar que me importan esas tonterías infantiles? Fue desafortunado que a Freezer no le importara ni un comino. Ante la fría mirada de Freezer, Krilin se quedó paralizado, abriendo y cerrando la boca como un pez jadeando. No tuvo respuesta. Un ligero movimiento en el suelo llamó la atención de todos. Se giraron al unísono, con los ojos abiertos de par en par al darse cuenta de que era Vegeta. A pesar del brutal golpe a las joyas de su familia, el príncipe Saiyajin aún no había terminado. De alguna manera, seguía intentando levantarse. Los dedos de Vegeta se crisparon en la tierra antes de cerrarse en puños. Sus piernas temblaban como las de un potro recién nacido mientras arrastraba una rodilla bajo su cuerpo, y luego la otra. Freezer, la voz de Vegeta era aguda, media octava más alta de lo normal, mientras luchaba por ponerse de pie. No, sus palabras se interrumpieron con un jadeo agudo al doblarse las rodillas. Pero con un gruñido de determinación, se enderezó de nuevo, tambaleándose ligeramente al mantenerse de pie sobre piernas temblorosas. No he terminado con... Las palabras de Vegeta fueron interrumpidas abruptamente por el violento chorro de sangre que brotó de su boca. Se quedó paralizado y, lentamente, casi aturdido, su mirada bajó. Le tomó un momento registrar el brazo blanco pálido alojado profundamente en su abdomen. El brazo de Freezer. Le tomó otro momento darse cuenta de que Freezer había acortado la distancia y lo había empalado en el tiempo que tomó un solo parpadeo. Ni siquiera había visto moverse al lagarto. El cuerpo de Vegeta se tensó por la sorpresa, y sus manos buscaron instintivamente el brazo incrustado en su estómago, aferrándose a él como si pudiera liberarlo. Su visión se nubló, las sombras se colaban en los bordes, pero se obligó a levantar la mirada. Freezer parecía elevarse sobre él. «Qué lástima, Vegeta», dijo Freezer con indiferencia. «Porque ya no quiero saber nada de ti». Vegeta sintió una extraña y desconocida presión en lo profundo de su abdomen. La mano de Freezer se clavó en él, hundiéndose en él antes de extraer algo de su interior. La presión se intensificó por un breve instante antes de que la insoportable agonía lo golpeara cuando el tirano le arrancó el brazo con un movimiento rápido y despiadado. La sangre roja brotó a borbotones cuando Freezer se apartó, con la mano empapada en sangre. Apretado firmemente entre sus dedos había algo resbaladizo y carmesí. Un trozo de cuerda roja. Vegeta parpadeó lentamente mientras su cerebro luchaba por interpretar la información visual. Ah. Ese era su intestino. El suelo pareció tambalearse hacia arriba mientras Vegeta caía de rodillas. Con la cabeza gacha, vio cómo sus intestinos se deslizaban más lejos de la herida abierta en su estómago. La mueca de desprecio de Freezer se retorció de pura repugnancia al soltar el intestino. Con un golpe seco, el resto cayó al suelo, formando un pequeño y grotesco montón a las rodillas de Vegeta. Vaya, 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 Freezer sacudió su mano ensangrentada, salpicando gotas carmesí al suelo. Así termina tu historia, Vegeta. ¡Qué decepcionante! Vegeta se esforzó por levantar la cabeza, aunque sentía como si una montaña entera la aplastara. Sus ojos, exhaustos y entrecerrados, se encontraron con los de Freezer, que estaba a solo unos metros de distancia. Freezer extendió la mano, y de su palma abierta, una bola de la muerte comenzó a formarse. El calor del orbe hizo que la sangre de la mano de Freezer silbara y se evaporara, dejando copos carmesí que se desprendían y flotaban en el aire como ceniza. El brillo inquietante de la bola de la muerte iluminó el rostro de Freezer, y la luz intensa proyectada sobre sus rasgos crueles y angulosos lo hizo parecer exactamente el demonio que era. Desafortunadamente, no tengo el tiempo ni la paciencia para doblegarte como es debido, así que supongo que me conformaré con esto. Una pena, la verdad. Freezer suspiró, fingiendo decepción. Pero me consolaré con esto. A pesar de tu tan orgullosa promesa de morir luchando, de nunca doblegarte, aquí estás. Precisamente donde juraste que nunca estarías. Arrodillado ante mí. Esperando a ser sacrificado como ganado. Igual que tu padre. Las palabras impactaron a Vegeta como un puñetazo, y sintió que una nueva oleada de ira lo recorría el corazón. Cada centímetro de su ser le exigía que se levantara, atacara, hiciera algo, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Sus músculos se sentían inmóviles como piedras. Entonces, Vegeta registró a Freezer diciendo: «Ah, solo otro ejemplo de otro voto que no pudiste cumplir». La furia de Vegeta hervía, pero no le salían las palabras. Su fuerza se había agotado por completo. Mientras su mirada permanecía fija en Freezer, algo le llamó la atención. Un destello de movimiento más allá del hombro del tirano.
Los instintos de Vegeta se encendieron, y sus ojos se fijaron en una repentina descarga eléctrica. Freezer también debió presentirlo. Sus ojos rojos como la sangre se desviaron rápidamente hacia un lado, justo a tiempo para ver la enorme pierna de Nappa balanceándose en el aire, lanzando una potente patada directamente a la mano que sostenía la bola de la muerte. La bota de Nappa impactó con precisión, y la esfera crepitante se elevó hacia el cielo. Pero Nappa no había terminado. Con un rugido, se lanzó a un rápido ataque, con puños y pies volando a toda velocidad. Freezer, sin embargo, esquivó con facilidad los salvajes ataques de Nappa. Tras un breve intercambio, el tirano saltó ágilmente hacia atrás, alejándolos varios metros. Sus pies tocaron ligeramente el suelo mientras se quitaba con indiferencia una mota de polvo imaginaria del hombro. Nappa aterrizó pesadamente entre Freezer y Vegeta. Sus botas se estrellaron contra la tierra con tanta fuerza que una pequeña nube de polvo se levantó alrededor de su pie. Su postura era amplia, sus enormes brazos flexionados, mientras una tenue electricidad crepitaba alrededor de su cuerpo. Sin mirar siquiera a Vegeta, Nappa le rugió a Freezer. Si quieres llegar hasta Vegeta, tendrás que pasar por mí primero. Detrás de él, Vegeta dejó escapar un débil gruñido. Sí, ciérrate la boca, Nappa. Esta no es tu pelea. Ya es hora, Vegeta. ¿Qué clase de general sería si dejara que mi príncipe muriera antes que yo? Entonces, retírate. Espetó Vegeta, apretándose el estómago con fuerza mientras luchaba por evitar que sus intestinos se salieran. Es una orden. Una orden directa. Ante eso, Nappa finalmente lanzó una mirada penetrante por encima del hombro a Vegeta arrodillado. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse. Nappa bajó la mirada, observando la sangre que se acumulaba bajo Vegeta y el temblor de las manos de su príncipe mientras luchaba por mantenerse en pie, física y mentalmente. Volvió a mirar a Vegeta a los ojos, con una expresión indescifrable, antes de que se endureciera. Me niego. Tú mismo lo dijiste. El príncipe de todos los Saiyajin no debería morir de rodillas. Ya no soy digno de ese título. La voz de Vegeta era tranquila y amarga. Nappa pareció sorprendido por la confesión. Sus anchos hombros se tensaron, pero los años pasados al lado de Vegeta le habían dado una comprensión inigualable de su mentalidad. El significado de las palabras de Vegeta encajó casi al instante. Le lanzó a Vegeta una mirada significativa y preguntó: ¿Es por eso que atacaste solo a Freezer? ¿Te estás rindiendo? Vegeta se sobresaltó ante las palabras de Nappa, su dolor fue olvidado momentáneamente mientras miraba a Nappa con los ojos muy abiertos. A poca distancia, Freezer observaba la escena con una mueca de desprecio, con los ojos entrecerrados por el aburrimiento. ¡Qué conmovedor!, interrumpió, moviendo la cola perezosamente tras él. Pero seguro que sabes lo inútil que es esta pequeña farsa. Nappa, ¿verdad? No te imaginaba tan ansioso por seguir a Vegeta a la tumba. Sin previo aviso, Freezer levantó la mano. El movimiento fue lento y lánguido, pero transmitía una innegable sensación de inevitabilidad. Nappa se tensó al volver su atención a Freezer. ¿Pero qué podía hacer? Contra el monstruoso poder de Freezer de 90 millones, no era más que un desventurado insecto que se escabullía bajo una lupa. Freezer flexionó sus dedos. El grito de Nappa le escapó de la garganta. Sus extremidades se contorsionaron de forma antinatural, y sus huesos se quebraron con crujidos espantosos al plegarse sobre sí mismos. Su piel se desgarró, y sangre oscura manó de las heridas irregulares mientras sus brazos y piernas se deformaban grotescamente, curvándose como pretzels bajo una fuerza invisible. El ataque telequinético se ejecutó con tanta rapidez que nadie pudo reaccionar, y mucho menos intervenir. En un instante, Nappa se preparaba para el ataque. Al siguiente, se desplomaba sobre sus rodillas destrozadas, aullando de dolor. Fue brutal. Fue eficiente. Pero no fue nada indoloro. No. Gruñó Vegeta con los dientes apretados. Su visión se nubló mientras se apretaba la herida abierta en el estómago con una mano temblorosa, con la palma manchada de sangre mientras intentaba desesperadamente evitar que sus entrañas se derramaran. Idiota. Pero lo único que Vegeta pudo hacer fue observar con horror y furia cómo Freezer caminaba casualmente hacia Nappa. Nappa levantó la cabeza para fulminar con la mirada al tirano. La sangre goteaba de su boca, pero sus dientes estaban al descubierto en una mueca de puro odio. Algún día obtendrás el tuyo, Freezer. Freezer se detuvo frente a Nappa e inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Lo haré ahora?, dijo en voz baja, casi con dulzura, como si se dirigiera a un niño perdido en una fantasía ingenua. De todas formas, no creo que vivas lo suficiente para verlo.
Dicho esto, Freezer levantó un dedo delicado y tocó suavemente la frente de Nappa. El toque fue insultantemente leve, como quitar el polvo de una superficie, pero fue suficiente para desestabilizar a Nappa. El general Saiyajin gruñó al caer hacia atrás. Otro rugido de dolor brotó de su garganta al impactar contra el suelo, pero se negó a apartar la mirada de Freezer. Freezer rió fríamente. Con el mismo ritmo pausado, levantó el pie y lo apoyó firmemente sobre el pecho de Nappa. La presión fue leve al principio, casi provocativa, pero la intención era evidente. La sonrisa de Freezer se ensanchó al presionar con más fuerza, provocando un gemido forzado que se le escapó a Nappa al sentir el peso en su pecho. Freezer no olvidó echar un vistazo rápido al resto de los cacahuetes tras él. Fue fugaz, pero su abrumadora intención asesina transmitía una advertencia tácita de que se mantuvieran alejados. Freezer hizo contacto visual con Piccolo. Junto a Piccolo, Gohan, que no había captado la sutil mirada de Freezer, se estremeció con un profundo deseo instintivo de ayudar. Apretó los puños y su ki fluctuó erráticamente a su alrededor. Pero antes de que pudiera reaccionar, una firme mano verde lo sujetó del hombro y lo inmovilizó. Los ojos de Gohan se alzaron para encontrarse con la mirada solemne de Piccolo. Piccolo negó con la cabeza una vez. Gohan dudó mientras su mirada volvía a la escena que tenía delante. Pero al final, hizo caso a la advertencia de su mentor. Una oleada de impotencia lo revolvió en el estómago mientras permanecía de nuevo inmóvil, incapaz de actuar. ¿Unas últimas palabras? «¿Considéralo mi último regalo?», le preguntó Freezer a Nappa con una amplia sonrisa. Aplicó más presión, saboreando claramente cómo prolongaba la agonía de Nappa. Para entonces, Nappa ya se había dado cuenta de lo que se avecinaba. Solo emitió un gruñido ahogado, reprimiendo un grito cuando el pie de Freezer le presionó con más fuerza el pecho. Su respiración se volvió superficial bajo la presión, y supo que se le agotaba el tiempo. Freezer iba a matarlo. Apretando los dientes, se obligó a inclinar la cabeza hacia atrás, estirando el cuello para ver a Vegeta por última vez. Tenía la vista borrosa, pero Nappa logró encontrarlo. «Vegeta», dijo Nappa con voz áspera y grave. «No me mires así». Esbozó una leve sonrisa torcida a través de la sangre en su rostro. «He estado listo para este momento desde el día en que te juré lealtad. Esto es solo un paso más en el camino que elegí». Vegeta apretó la mandíbula con más fuerza, como si intentara aniquilar su frustración y vergüenza. Sus manos, apretadas contra la tierra, se cerraron en puños, clavando las uñas en la tierra bajo él. Pero permaneció en silencio. La mirada de Nappa se suavizó mientras observaba al Saiyan más joven con algo tácito y casi paternal en sus ojos. «Ha sido un largo viaje, ¿verdad?», continuó, con un tono más tranquilo. «Desde el día en que eras un principito aguerrido, todo fuego y furia, demasiado testarudo para ver más allá de tus narices. Siempre empeñado en demostrar tu valía y mostrarle al universo de qué pasta estabas hecho». Soltó un suspiro tembloroso y se le escapó una risita. «Has cargado con toda la raza Saiyajin a tus espaldas toda tu vida. Has hecho por nosotros más de lo que nadie podría haber esperado». Sin que Vegeta lo supiera, la mente de Nappa vagaba mientras una cascada de recuerdos lo asaltaba. Vio destellos de su pasado compartido. Un Vegeta mucho más joven, no más alto que su cadera, con ojos que irradiaban voluntad. Nappa recordaba haberlo protegido de emboscadas en planetas hostiles, haberle enseñado los matices del combate y haber curado sus heridas tras brutales sesiones de entrenamiento. Recordó haber presenciado en secreto cómo el chico gritaba sus votos a las estrellas. Debajo de todo, había un niño aplastado por el peso de expectativas imposibles. Y, sin embargo, ese niño que cargó con las aspiraciones de toda su raza, que debería haberse derrumbado, que debería haberse rendido, nunca profirió una sola queja. En cambio, se mantuvo firme y, en silencio, superó a todos a su alrededor hasta que ejerció una fuerza que superaba con creces su edad. Nappa nunca lo había dicho en voz alta, pero siempre había admirado esa fuerza. Por eso se había dedicado a cultivarla, protegerla y seguirla hasta el final. El regalo regresó con un fuerte crujido en las costillas de Nappa, recordándole que tanto su tiempo como la paciencia de Freezer eran muy limitados. Nappa escupió violentamente mientras la sangre le brotaba de la boca. Con sus últimas fuerzas, Nappa reunió todo el ki que pudo. La energía se acumuló en su garganta, titilando al llegar a sus labios. Una brasa tenue y moribunda, contenida por pura voluntad. El diminuto orbe de ki se desvió hacia Vegeta, frágil como una pequeña chispa, pero era todo lo que le quedaba para dar. Se desvaneció en el pecho de Vegeta. «Toma esto. No es mucho, pero es todo lo que me queda».
Tómalo, y recuerda que te he apoyado en todo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque creí en ti. Se le quebró la voz, pero aún así pronunció las palabras. Así que toma mi energía, mi vida, y termina lo que empezaste. Cumple tus promesas, Vegeta. Resurgirás. Sé que siempre lo haces. Crack, crack, crack. Ha sido un honor, mi príncipe. Has hecho que este viejo soldado se sienta orgulloso. Se le escapó una risita débil, más un graznido que una carcajada, mientras Nappa añadía: supongo que me callaré. Perdón por ser tan pesado todo el tiempo. Crujido. El sonido marcó el fin del sufrimiento de Nappa. Su caja torácica se destrozó por completo, y los huesos dentados se astillaron y colapsaron hacia adentro. Su pecho se hundió, y el pie de Freezer presionó sin piedad lo que quedaba. Capítulo 127. El orgullo de un Saiyajin. Vegeta miró fijamente, con expresión vacía, mientras Freezer levantaba el pie de la caja torácica rota de Nappa. Sangre y fragmentos de hueso se aferraban al talón del tirano al levantarse con un chapoteo. Vegeta abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. Su mirada estaba fija en los ojos nublados y ciegos de Nappa, pero en las profundidades fracturadas de su mente, parecían quemarlo, cargados de acusación. En el fondo, Vegeta sabía que no era cierto. Las últimas palabras de Nappa habían estado llenas de lealtad y fe, no de reproche. Pero la lógica se ahogó bajo las emociones que lo inundaban. Rabia, vergüenza y una culpa aplastante que distorsionaron la mirada vacía de Nappa en una de silenciosa condena. Menos mal, se burló Freezer, sacudiendo el pie para limpiar la sangre y las vísceras antes de lanzar una mirada burlona a Vegeta. Ahora que lo pienso, ¿no eran ustedes, los Saiyajin, muy dados al honor y a los entierros? Sobre todo aquellos que han caído gloriosamente en batalla. Sus labios se torcieron en una sonrisa siniestra. Bueno, dijo Freezer mientras daba un paso lento y mesurado hacia adelante, ¿qué te parece este entierro honorable? Apoyó el pie suavemente sobre la cabeza de Nappa. La presión fue tan mínima que apenas movió la tierra que había debajo. Por un fugaz segundo, Vegeta se aferró a la débil esperanza de que incluso Freezer no caería tan bajo, pero esa esperanza se hizo añicos cuando Freezer presionó. El nauseabundo crujido de los huesos al astillarse y la carne al desmoronarse resonó cuando el cráneo de Nappa se desplomó bajo el talón de Freezer con una facilidad aterradora. La sangre y la materia encefálica se esparcieron formando un halo espeluznante cuando la fuerza del pisotón hundió el pie de Freezer en la tierra, dejando un cráter que eclipsaba cualquier entierro que Nappa hubiera merecido en su muerte. Un grito ahogado y roto escapó de la garganta de Vegeta, mitad rabia, mitad desesperación. Su puño se hundió en la tierra bajo él, la tierra áspera rozando sus palmas mientras temblaba con un dolor apenas contenido. Pero Freezer solo miró su pie con una mueca de disgusto, como si hubiera sido manchado sin posibilidad de reparación. ¡Uf! ¡Qué desastre! Ahora tengo el pie lleno de sesos de mono. Sin pensarlo dos veces, limpió la sangre y la suciedad de la armadura de Nappa. La insensibilidad casual del acto retorció el cuchillo más profundamente en la psique ya agrietada de Vegeta. A lo lejos, Gohan emitió un sonido ahogado, mitad jadeo, mitad gruñido, mientras su pequeño cuerpo temblaba de furia. Sus ojos brillaban con lágrimas de indignación, y sus dientes estaban tan apretados que fue un milagro que no se rompieran. Su aura estalló violentamente, parpadeando con pálidos arcos de electricidad mientras la furia indomable de su herencia Saiyan emergía a la superficie. Pero antes de que pudiera actuar, una mano verde lo sujetó con fuerza por el hombro. Esta vez, el agarre de Piccolo no fue suave, sino firme, una orden silenciosa que lo mantuvo inmóvil. Gohan se giró con los ojos encendidos. Suélteme, señor Piccolo. Casi gruñó. No voy a dejar que desperdicies tu vida, Gohan, respondió Piccolo con firmeza, y su tono no admitía discusión. No dijo nada más, pero su mirada penetrante se desvió brevemente hacia Krillin. El intercambio silencioso entre ellos fue rápido pero significativo. Krillin se movió sutilmente para poder intervenir si Gohan actuaba impulsivamente. Mientras tanto, Vegeta permaneció inmóvil. No pudo hacer nada más que contemplar la escena con la mirada perdida, mientras su mente se hundía en las arenas movedizas de la rabia y la impotencia. Los labios de Freezer se curvaron en una sonrisa aún más cruel, con una alegría casi infantil al asaltarle una nueva idea. El recuerdo de algo que podría usar para quebrantar aún más a Vegeta. Juntó las manos tras la espalda y se inclinó ligeramente hacia adelante antes de compartir un secreto encantador. Ah, eso me recuerda. Dijo con una alegría inquietante.
Siempre supuse que alguien como Dodoria podría haberlo dejado escapar en algún momento, pero a juzgar por nuestra conversación hasta ahora, parece que tengo el privilegio de revelarlo yo mismo. Verás, Vegeta, la destrucción del planeta Vegeta no fue causada por un meteorito extraviado. Las palabras fueron como una sentencia de muerte para Vegeta, quien se estremeció como si lo hubieran golpeado. Abrió los ojos de par en par y separó los labios en silencio mientras asimilaba las implicaciones. Una terrible comprensión se abrió paso en su mente, una conclusión aterradora que deseaba rechazar desesperadamente, pero no podía. Freezer comenzó a caminar de un lado a otro, y cuando volvió a hablar, su tono era el de alguien contando una historia muy trillada. Permítanme ilustrarlos, pero primero, les contaré la historia que les contaron. Su gloriosísimo padre, el rey Vegeta, junto con su variopinto grupo de élites, fueron convocados por mi querido padre y por mí, para discutir cómo manejar las consecuencias de ofender a alguien a quien no debían. Naturalmente, abandonaron el planeta Vegeta para atender mi llamado. ¿Y por qué no lo harían? Después de todo, ¿quién podría ignorar la invocación de Lord Freezer? Freezer rió suavemente, con un sonido frío y sombrío. Por supuesto, me aseguré de recibirlos con el respeto que merecían. Después de todo, soy un gobernante magnánimo, ¿no te parece? Ah, pero tu padre, continuó. No confiaba en mí. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que he hecho por los de tu especie, tuvo la audacia de dudar de mí. Quizás creía que mi padre y yo estábamos conspirando para debilitar a la raza Saiyajin eliminando a sus guerreros más fuertes. Qué paranoia tan infundada, la verdad. Y así, en su infinita arrogancia, tu supuesto rey hizo lo impensable. Organizó una rebelión contra mí en mi propia nave. Freezer rió con fuerza. Una rebelión. Contra mí. Freezer dejó de caminar y se inclinó ligeramente hacia adelante. Puedes imaginarte cómo se desarrolló esa pequeña farsa. Tu padre, tus élites, hasta el último de ellos, aniquilados por su propia arrogancia. ¿Y lo mejor? Se rió en voz baja, sacudiendo la cabeza como si saboreara el recuerdo. Al reunir a todos, cometieron un error fatal. No dejaron a nadie para proteger su preciado planeta. Y entonces, tan solo unos días después, ese infame meteorito errante, ¡oh, qué sincronización tan perfecta! Llegó al planeta Vegeta. Sin nadie lo suficientemente fuerte para detenerlo, su mundo, su gente, quedaron reducidos a polvo cósmico. Fue casi poético. Casi como si fuera la voluntad de los dioses. Freezer sonrió mientras pateaba despreocupadamente el cuerpo de Nappa. Y eso coincidía perfectamente con lo que Nappa sabía sobre las pequeñas ambiciones secretas de tu padre, ¿no? Tú también sabías a quién había ofendido tu padre por experiencia propia, ¿no? Seguro que tenías tus sospechas, ¿cómo no ibas a sospecharlas? Pero claro, se rió entre dientes, un sonido desprovisto de compasión. Las imágenes de la rebelión de tu padre y los registros del meteorito que Sarbón tan amablemente proporcionó fueron bastante convincentes, ¿verdad? Y no olvidemos que tenía una coartada impecable en el momento del impacto, ¿no? Freezer volvió a juntar los brazos tras la espalda mientras pronunciaba el remate. La rebelión sí fue un hecho, pero el momento del meteorito, las imágenes de seguridad, la coartada, el meteorito, todo era mentira. Destruí el planeta Vegeta. Vi cómo tu patético mundo y su gente se convertían en cenizas. Vi cómo las lecturas del explorador se desplomaban a cero. Fui yo. Su sonrisa se ensanchó de forma imposible. ¿Y lo mejor? Tú, Vegeta, bailaste como el monito perfecto, trabajando lealmente para la misma persona que aniquiló a toda tu raza. ¡Qué ironía! Ja 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 ja. La mente de Vegeta se tambaleó. El dolor físico de sus heridas parecía distante, insignificante comparado con la horrible revelación. El mundo a su alrededor pareció disolverse en un ruido blanco enloquecedor mientras su visión del mundo se hacía añicos. El brillo de su entorno se volvió insoportable mientras latía y se distorsionaba al ritmo del frenético latido de su corazón. Y aquí estamos. Declaró Freezer, abriendo los brazos con un gesto dramático. Tus dos amiguitos monos están muertos. Al final, toda esa palabrería sobre el honor, todos esos ideales grandiosos, inútiles. No pudiste proteger tu planeta. No pudiste salvar a tu gente. Ni siquiera pudiste salvar a las dos últimas almas que se aferraron a ti. Y pronto, se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Ni siquiera podrás salvarte de morir de rodillas ante mí. Eres patético, Vegeta. El supuesto príncipe de todos los Saiyajin. Oh, pero espera. Se dio un golpecito en la barbilla con un dedo, fingiendo contemplación.
Eso ya no aplica, ¿verdad? Ya solo quedan dos. Así que, en realidad, eres el príncipe de nada. La mirada destrozada y rota en el rostro de Vegeta pareció llenar de satisfacción a Freezer. Se llevó una delicada mano a la boca y rió con deleite. La mente de Vegeta se tambaleaba al borde de la locura, apenas aferrándose a un atisbo de coherencia mientras la risa burlona de Freezer lo apuñalaba. No podía respirar. No podía pensar. Solo quedaba la rabia sofocante, la desesperación y los fracasos que lo agobiaban con la intensidad de 1000 soles. Sus dientes rechinaron con tanta fuerza que se le quebraron las muelas. Los intestinos que con tanto esfuerzo había retraído volvieron a salir, golpeando la tierra empapada de sangre mientras se doblaba y apretaba la frente contra el suelo. Por primera vez desde su infancia, las lágrimas le corrieron por el rostro. Apretó los puños con fuerza y, con un rugido de desesperación, comenzó a estrellarlos contra el suelo. Freezer. Su voz se quebró, cargando con toda la furia de un príncipe destrozado. Freezer. 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 Ante su absoluta impotencia, su fracaso absoluto y el abismo de su desesperación, la cordura de Vegeta finalmente se quebró. El campo de batalla se sumió en un silencio sobrecogedor, roto solo por los gritos de Vegeta y los implacables y rítmicos golpes de sus puños contra la tierra temblorosa. Los únicos sonidos que permanecieron mientras se sumía en la locura. Pronto, incluso sus gritos se transformaron en aullidos incoherentes. La visión de Vegeta se volvió negra cuando sus pupilas se cerraron hacia su cráneo. En ese instante, el campo de batalla se disolvió, y Vegeta se encontró solo en una extensión infinita de oscuridad. Se extendía sin fin en todas direcciones, impidiéndole orientarse. El silencio opresivo se sentía corpóreo al presionarlo a su alrededor, interrumpido solo por el sonido de su propia respiración agitada. Allí estaba, desnudo, sin armadura, sin poder ni heridas. Una extraña sensación de desapego lo invadió, como si su alma se alejara cada vez más de su cuerpo destrozado que permanecía en el campo de batalla. ¿Quién eres? Se oyó una voz fría y distante, resonando desde todas partes y desde ninguna. Parecía la suya, pero había algo sutilmente extraño en ella. Tenía una extraña extrañeza que le provocó un escalofrío. Las palabras resonaron en el vacío, exigiendo una respuesta. Antes de que Vegeta pudiera hablar, un rugido terrible surgió de la oscuridad. No fue un grito aislado, sino una cacofonía. Fueron los lamentos de miles de millones. Eran las voces inauditas de las innumerables almas que había cegado fríamente. Los inocentes que perecieron cuando destruyó sus civilizaciones. Sus gritos rebosaban de odio al fundirse en un único rugido acusador. Un asesino. Luego, una nueva voz, regia y desdeñosa, surgió a medida que la cacofonía se calmaba. Un heredero. Vegeta se quedó paralizado. Reconoció esa voz. Era su padre, el rey Vegeta, quien exigía saber qué legado había heredado su hijo. La voz del rey se desvaneció en el abismo, solo para ser reemplazada por otra. Un soldado. La voz de Sarbón le llegó ahora, reconocible por su inflexión elegante y melódica. El corazón de Vegeta se encogió al recordar su servidumbre a Freezer. Las órdenes se cumplieron sin cuestionarlas, las innumerables misiones se ejecutaron con despiadada eficiencia, solo para darse cuenta de que todo había sido por la misma persona que había destruido a su pueblo, el más fuerte. La voz de Raditz surgió del vacío, impetuosa y llena de la confianza fuera del lugar que siempre tuvo en Vegeta. A Vegeta se le revolvió el estómago. Era una mentira, vacía y hueca. Qué insignificante parecía esa afirmación ahora, tan alejada de la verdad. Un fracaso. La voz de Kui siguió, llena de su habitual presunción y con una mueca de desprecio en cada sílaba. Por una vez, Vegeta no pudo discutir. Y entonces, desde un lugar más tranquilo y calmado, vino la voz de Kakaroto. Un guerrero. Como el propio Kakaroto, las palabras eran sencillas, sin malicia ni burla, pero aún así hirieron profundamente. No era un elogio, sino una cruda declaración de hechos, que reflejaba lo que Vegeta fue una vez, o quizás en lo que podría haberse convertido. Entonces, más fuerte que el resto, vino la voz de Freezer, venenosa y triunfante. Eres el príncipe de la nada. Las voces comenzaron a arremolinarse a su alrededor, hablando todas a la vez, convirtiéndose en una cacofonía de juicio y condena. Cada palabra lo hundía aún más en la oscuridad. ¿Quién eres? La pregunta estalló de nuevo, un canto abrumador que parecía venir de todos los rincones del vacío. ¿Quién eres? Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, y el vacío mismo parecía constreñirlo con su ritmo, asfixiándolo. El canto se volvió ensordecedor, cada repetición exigía una respuesta que no tenía. ¿Quién eres? ¿Quién eres?
Vegeta se agarró la cabeza, clavándose los dedos en el cuero cabelludo mientras el sonido lo desgarraba. Ya no sentía su cuerpo, ni ninguna sensación. Se sentía como una goma elástica estirada demasiado, o como un tablón de madera que se hundía bajo un peso insoportable, esperando la gota que colmara el vaso para partirlo en dos. ¿Quién eres? No lo sé. Rugió. Las voces se detuvieron. Y luego, silencio. La cacofonía se desvaneció, las voces desaparecieron tan abruptamente como habían surgido. El vacío se tragó todo sonido y lo dejó flotando en una quietud opresiva. No podía oír nada más que su propia respiración profunda, los latidos de su corazón y el torrente de sangre por sus venas. Pero incluso esos sonidos comenzaron a desvanecerse, volviéndose distantes, apagados, hasta desaparecer por completo. En ese vacío infinito, donde el tiempo y el espacio no tenían significado, Vegeta se enfrentó a la pregunta que lo atormentaba. Si ya no era el príncipe de todos los Saiyajin, si todo lo que había hecho, todo lo que había defendido, estaba construido sobre una base de fracaso, entonces ¿quién era él? Él todavía no lo sabía. La oscuridad comenzó a apoderarse de él. El silencio se volvió absoluto, de esos que perforan la mente de alguien y lo vuelven loco. Sintió frío. Un frío insoportable. Su forma comenzó a desdibujarse, desmoronándose como si su propia existencia se deshiciera hilo a hilo. Su ira titiló y se atenuó, devorada por el abismo. Títulos, logros, ambiciones, orgullo. Lo que una vez ardieron con tanta intensidad en su interior ahora parecía cenizas esparcidas por el viento. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse, escurriéndose entre sus dedos como granos de arena. La primera vez que su pueblo lo llamó príncipe. El sabor metálico de la sangre en su lengua tras una conquista duramente ganada. Los rostros de su pueblo, sus camaradas, las traiciones, los triunfos, los votos, todo se disolvía y se desvanecía en el vacío. Fragmentos de su identidad flotaban ante él, pero eran solo eso, fragmentos. Solo piezas de un rompecabezas incompleto que ya no podía resolver, dispersos y sin sentido. Vegeta apretó los puños, o al menos eso creyó. Ya no estaba seguro de si tenía cuerpo. Ya no podía distinguir dónde terminaba él y dónde comenzaba el abismo. Al darse cuenta de eso, una fría comprensión lo invadió. Se estaba muriendo. O quizás ya estaba muerto. O peor aún, tal vez ni siquiera había vivido. ¿Realmente importa? El pensamiento brilló brevemente antes de disolverse también en la oscuridad. El vacío no ofrecía respuestas, solo silencio. En su infinita inmensidad, el significado mismo se desintegró. Y entonces, justo cuando se sumergía completamente en el abismo, algo lo atrajo hacia atrás. Oye, no te me mueras todavía. Todavía estoy esperando ese entierro que me prometiste. Las palabras impactaron como un trueno, despertándolo de golpe. Vegeta se quedó paralizado, con la respiración entrecortada mientras el abismo se alejaba apenas un poco a su alrededor. No pudo levantar la vista. No se atrevió. ¿Era miedo a lo que pudiera ver? ¿Miedo a encontrarse con la mirada de aquel a quien había fallado tan completamente? O peor aún, miedo a no ver nada en absoluto. ¿Acaso había olvidado incluso esto? ¿Quién eres tú, Vegeta? Silencio. Los labios de Vegeta se separaron, pero no emitió ningún sonido. Sentía la garganta apretada, constreñida, como si las propias palabras lo ahogaran. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, forzó una respuesta débil y estrangulada. No sé. Cállate la boca, espetó la voz, cortante e inflexible. No transmitía compasión ni paciencia. Lo sabes. Siempre lo has sabido. Deja de huir como un cobarde. Vegeta se quedó quieto. La voz se suavizó, perdiendo su tono cortante, pero nada de convicción. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Te rindes? Y bien. No, Vegeta no lo dijo. Fue un pensamiento, una decisión, pero el eco persistente que Nappa dejó atrás pareció comprenderlo. ¿Entonces quién eres, Vegeta? Preguntó el espectro por última vez. Y entonces, como humo que se disipa en el viento, el fantasma Nappa se desvaneció en el vacío, dejando a Vegeta solo una vez más. Solo, pero no vacío. Los labios de Vegeta se curvaron en una sonrisa amarga. La gran pregunta seguía sin respuesta, y sin embargo, el silencio del vacío ya no era tan silencioso. Ja. Jejeje, ja. Porque empezó a reír. Su risa se intensificaba a cada momento que pasaba, hasta convertirse en algo incontrolable, un rugido maníaco y desafiante que rechazaba la desesperación. En medio de su risa, la sonorización tan familiar regresó. Ese grito cósmico de muerte, una canción de aniquilación, regresó, esta vez más fuerte.
Era el sonido de su hogar, su gente y su orgullo siendo destruidos, pero también era el sonido de su origen, el catalizador de todo lo que lo había conducido a este preciso momento. Ahogó su risa, silenció las voces y venció el silencio del vacío. El sonido lo oprimió, aplastándolo, hasta que sintió que cada centímetro de su ser iba a desmoronarse. Pero no lo hizo. Más bien, lo vigorizó. Porque así era él. Y a través del estruendoso chillido, una única verdad brilló más que la oscuridad y la vergüenza que casi lo tragaron. Fracasó. No era digno. ¿A quién le importa? ¿Quién era él? Ja. ¿No era obvio? Siempre había habido una sola respuesta. Los ojos de Vegeta se abrieron de golpe. Yo soy Vegeta, el príncipe de todos los Saiyans. La oscuridad se alzó contra su desafío, las sombras apretando su agarre. El abismo lo tragó entonces, devorándolo, pues Vegeta era solo mortal. Pero su voluntad permaneció. Resplandecía con más fuerza que nunca, un infierno que ahuyentó la oscuridad, desafiando al vacío incluso mientras se reducía a cenizas. Su esencia proclamó su verdad hasta el final. Él era Vegeta. El príncipe de todos los Saiyajin. Y nada, jamás podría extinguir eso. En el mundo real, Vegeta se había estrellado contra el suelo con tanta fuerza que creó un profundo cráter, pero de repente, se quedó paralizado. Los aullidos incomprensibles cesaron como si le hubieran arrancado la garganta, y su cuerpo, que momentos antes temblaba, ahora estaba inquietantemente quieto. Un gruñido sordo retumbó de él mientras su poder crecía. Polvo y fragmentos de piedra comenzaron a temblar, elevándose por el aire, atraídos por una fuerza invisible que desafiaba la gravedad. El aire se volvió denso y opresivo, cargado de una estática violenta que hormigueaba la piel. Entonces, Vegeta gritó. El sonido era tan discordante e inhumano que parecía algo que ninguna garganta mortal debería haber podido producir. Era el grito de una bestia enloquecida. Su aura se encendió, estallando con una ferocidad titánica que arrasó instantáneamente el suelo bajo sus pies. El pilar de poder llameante rugió hacia el cielo, aunque no pudo atravesar las nubes, gracias únicamente a la influencia invisible de Ajax. Pero la realidad era esta. Vegeta no estaba preparado para lo que se avecinaba. Su cuerpo carecía de la resistencia necesaria para soportar la tensión. Su poder no había alcanzado el umbral mínimo, ni su ki se había refinado con suficientes potenciaciones Zenkai como para desencadenar la transformación que se agitaba en su interior. Pero suficiente rabia, suficiente furia pura e implacable, fue capaz de reescribir las reglas. Y en ese instante, la furia y la voluntad de Vegeta ardieron con tal intensidad que podrían haber aturdido incluso a los dioses. Aquí estaba un ego capaz de trascender la mortalidad, capaz de quebrantar incluso las leyes de la realidad. Capaz de realizar milagros. Pero Vegeta permaneció ajeno a la inmensa trascendencia de lo que estaba a punto de lograr. Estaba demasiado perdido en el abismo, consumido por el rugido ensordecedor de aquel chillido tan familiar. No hubo ninguna advertencia. No hubo acumulación. No hubo destellos de luz. No hubo rayos que cayeran del cielo. Con un último grito estremecedor, la totalidad del aura de Vegeta, una tempestad de color blanco puro, explotó de repente en un oro resplandeciente y llameante. El cuerpo de Vegeta ascendió en el corazón de la oleada cataclísmica de energía dorada. Los vientos, impulsados por su poder, aullaban con la fuerza de 1000 huracanes, pero su cabello permaneció inalterado, rígido, puntiagudo y negro. Su cabeza se inclinó lentamente hacia el cielo, mirando hacia arriba con ojos desprovistos de pupilas. Entonces, desde lo más profundo de él, otro grito inhumano rasgó el aire. Piccolo, Gohan, Krillin, Ajax, Goku, Dende y Freezer, todas las almas en un radio de 100 millas, fueron testigos de cómo se hacía historia. Porque, en ese preciso instante, Vegeta hizo lo que ningún otro Saiyajin había hecho antes. Se convirtió en el primero en la historia registrada en lograr. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par mientras susurraba con asombro. El falso Super Saiyajin. Capítulo 128. El príncipe de todos los Saiyajin. Ajax creía que todo había terminado, pero no podía estar más equivocado. Si esto hubiera sido todo lo que Vegeta podía lograr, no habría sido capaz de sorprender a los dioses. De hecho, Vegeta estaba lejos de terminar. Con otro rugido estremecedor, su ki vital resurgió, disipando cualquier duda de que su transformación anterior hubiera alcanzado su máximo esplendor. Su voluntad ardía con más intensidad que nunca, con una ferocidad que no podía ser contenida por los límites de un simple falso Super Saiyan. Una vez más, la realidad se doblegó ante su furia, y en el calor de su ira se forjó un milagro. El aura dorada que lo rodeaba estalló como una supernova, aumentando al doble de su tamaño y brillo.
La luz que irradiaba era tan intensa que era casi imposible mirarla directamente. El cráter bajo Vegeta se ensanchó y profundizó, y el suelo se desintegró como cera derritiéndose bajo una llama. Entonces, con un crujido, arcos de relámpagos azules comenzaron a danzar alrededor del resplandor dorado. El cabello de Vegeta, ya de por sí salvaje en su estado de punta, pareció afilarse aún más. Sin embargo, permaneció inconfundiblemente negro. Una corona oscura sobre su cuerpo dorado. Ajax ya estaba asombrado por la transformación anterior de Vegeta, pero ahora estaba atónito. No, completamente anonadado. Aunque los demás pudieran verlo como un aumento más en el poder de Vegeta, su comprensión más profunda le permitió teorizar sobre lo que estaba sucediendo. Y la conclusión a la que llegó fue que Vegeta debía estar teniendo un momento de mi Bulma. Porque esa energía dorada intensificada y ese relámpago azul crepitante eran características inconfundibles del aura de un Super Saiyan 2. ¿Podría siquiera considerarse esto como el estado de falso Super Saiyan? En efecto, Vegeta había alcanzado un nivel de poder que desafiaba la razón. Era una hazaña imposible, no en su condición, no cuando momentos antes estaba exhausto y mortalmente herido. Quizás ni siquiera Torombo podría haber obrado semejantes prodigios en estas circunstancias. Sin embargo, como todo en el universo, tal poder tenía un precio. El esfuerzo de obligar a su cuerpo a canalizar una fuerza mucho mayor de sus límites naturales tenía un precio. Era una deuda que Vegeta desconocía, una que se revelaría a su debido tiempo. Pero por ahora, el príncipe Saiyajin ignoraba las consecuencias, consumido por la misma rabia que lo había llevado a ese estado. De vuelta en el campo de batalla, el impacto de esta transformación era innegable. Por tercera vez en su vida, Freezer se quedó sin palabras. Sus ojos carmesí se abrieron de par en par mientras contemplaba la vorágine dorada que se extendía ante él, con la cola retorciéndose en una involuntaria muestra de inquietud. Su mirada pasó del ardiente infierno de energía al hombre que se encontraba en su centro. Vegeta, suspendido como si la gravedad no se atreviera a tocarlo, lanzó un grito tan crudo y furioso que pareció estremecer el planeta. Su aura rugió, crepitando con relámpagos azules que se extendían impredeciblemente en todas direcciones. Y sus ojos, esos ojos blancos, sin rasgos distintivos, carecían por completo de razón. Vegeta parecía poseído. ¿Qué es esto? Las palabras de Freezer se perdieron bajo el rugido ensordecedor de energía, así que no hubo respuesta. Pero una sospecha empezó a arraigarse. Tenía una idea exacta de en qué se había convertido Vegeta. Pero no había tiempo. Cualquier pensamiento que Freezer tuviera se borró al instante cuando el cuerpo de Vegeta se materializó abruptamente frente a él y le asestó un puñetazo en la mejilla con la fuerza suficiente para destrozar montañas. El golpe lanzó a Freezer hacia atrás como un rayo, con sangre y un diente solitario saliendo en espiral de su boca. Las estrellas apenas habían comenzado a bailar en su visión cuando Vegeta estaba allí, de alguna manera ya frente a él en pleno vuelo, moviéndose a una velocidad contra la cual Freezer no podía defenderse. Lo que siguió fue una embestida caótica y desordenada. El cuerpo de Vegeta atacó con desenfreno, descargando puñetazos, patadas, cabezazos e incluso garras brutales. Los movimientos de Vegeta eran completamente irreconocibles. Sus ataques carecían de finura, estrategia, habilidad y de cualquier tipo de estilo de combate. Atrás quedó el guerrero frío y orgulloso, conocido por su despiadada eficacia. En su lugar había algo desquiciado, salvaje. Un berserker desquiciado, consumido por completo por la rabia y la sed de sangre. Este no era un Vegeta que nadie pudiera reconocer. Esto era salvajismo crudo y desenfrenado, el instinto inherente de una bestia. Pero de nuevo, ¿quién podría afirmar que las bestias y los berserkers eran débiles? La violencia de Vegeta continuó. Sus uñas desgarraron la bioarmadura de Freezer, sus puños golpearon las costillas y sus pies golpearon el cuerpo del tirano donde pudieron. El cuerpo de Vegeta no luchaba para derrotar a Freezer. Luchaba para mutilar, matar, aniquilar por completo hasta que no quedara nada de su enemigo. Como víctima, Freezer tuvo que luchar para defenderse. Una tos le revolvió el pecho al mirar hacia arriba. La desesperación se reflejaba casi imperceptiblemente en sus ojos carmesí. Lo que vio le provocó un escalofrío. Los ojos de Vegeta, antes penetrantes y llenos de orgullo, ahora eran de un blanco puro, carentes de pupilas y carentes de toda razón. En ellos, Freezer solo vio sed de sangre y un deseo irresistible de matarlo. Luego vinieron los dientes. El cuerpo de Vegeta se abalanzó hacia adelante, sus mandíbulas se acercaron peligrosamente a la garganta de Freezer con la intención de arrancársela.
Fue un movimiento tan bárbaro, tan salvaje, que incluso Freezer sintió una punzada de algo. Freezer se retorció bruscamente en el último instante, esquivando por poco el feroz mordisco, pero el feroz Saiyajin no le dio oportunidad de recuperarse. Sin dudarlo, el cuerpo de Vegeta golpeó de inmediato su frente contra la de Freezer con toda su fuerza. El dolor resonó en el cráneo de Freezer, y su visión se descontroló al estrellarse contra la tierra con la fuerza suficiente para destrozarla. A través de la bruma ascendente, Vegeta descendió como un cometa, se estrelló contra el cuerpo tendido del tirano y se sentó a horcajadas sobre él, sujetándolo al suelo. En cualquier otro contexto, tal postura podría haber provocado burlas, comentarios lascivos o rumores de escándalo. Pero aquí, en ese momento, la intención de Vegeta era inconfundible. Las manos de Vegeta, envueltas en el feroz resplandor de su aura dorada, se alzaron sobre su cabeza. Con un rugido bestial, las estrelló contra el pecho de Freezer como un gorila de espalda plateada enfurecido. Freezer apenas tuvo tiempo de responder. En un intento frenético por protegerse, levantó los brazos en una cruz defensiva sobre el pecho. Pero eso no significó nada para Vegeta. Los ojos blancos y vacíos del Saiyajin no reconocieron la débil guardia de Freezer. Una y otra vez, los puños de Vegeta caían como mazos, implacables y despiadados. Cada golpe apuntaba al mismo punto magullado del pecho de Freezer donde había impactado el último golpe de Ajax. Auge, 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 auge. El estruendo de cada impacto se hacía progresivamente más fuerte, sonando como disparos de cañón, mientras que la inmensa fuerza detrás de cada golpe empujaba a Freezer hacia las profundidades del cráter. Desesperado por cambiar el rumbo, Freezer finalmente atacó. Su puño se elevó y se clavó en la herida abierta en el estómago de Vegeta. Un golpe cruel destinado a explotar una vulnerabilidad incapacitante. Pero la reacción que esperaba nunca llegó. El cuerpo de Vegeta no se inmutó. No gimió, ni jadeó, ni siquiera reconoció el ataque. Era como si el dolor no existiera, o tal vez ya no lo registrara. Sus ojos, llenos de rabia y ciegos, permanecieron fijos en Freezer, y con otro gruñido, sus puños volvieron a caer. El siguiente golpe fue aún más feroz, y esta vez, la ausencia de uno de los brazos de Freezer debilitó considerablemente su defensa. El brazo restante se clavó en su pecho, hundiéndolo ligeramente bajo la inmensa fuerza. El oscuro hematoma en el pecho de Freezer se extendió inmediatamente como tinta derramada mientras un torrente de sangre brotaba de su boca. Antes de que Freezer pudiera recuperarse, otro golpe ya descendía. Pero Freezer, al borde del abismo, desató un rugido. Su aura estalló en un ki masivo, y la onda expansiva de energía arrojó a Vegeta por los aires. Aunque Vegeta fue lanzado a dar vueltas caóticamente, recuperó rápidamente el control y se estabilizó en el aire mientras su aura dorada brillaba con más intensidad. Con un estallido sónico ensordecedor, se lanzó de inmediato hacia adelante, contraatacando a su mortal enemigo. En ese momento, Freezer ya se había puesto de pie nuevamente, aunque sus ojos permanecían fijos con cautela en Vegeta. «Quieto, maldito mono», espetó Freezer. Con una velocidad cegadora, levantó un dedo para disparar una rápida descarga de rayos de la muerte. Los rayos de energía púrpura surcaron el aire, todos con el objetivo de detener el avance de Vegeta o forzarlo a retroceder. Pero Vegeta no retrocedió. Para creciente terror de Freezer, Vegeta ni siquiera lo esquivó. El cuerpo de Vegeta cargó hacia adelante en línea recta como un toro enloquecido, sin que su trayectoria se viera afectada por el ataque de Freezer. Los rayos de la muerte dieron en el blanco, quemándolo y dejando agujeros ardientes, pero bien podrían haber sido gotas de lluvia por lo bien que lo frenaron. Es decir, una absoluta tontería. Dadas las circunstancias, la incredulidad de Freezer era comprensible. ¿Qué eres?, siseó, con el pánico impregnando su voz. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Vegeta ya estaba sobre él. Una mano salió disparada, le agarró la cola y se clavó sin piedad en la marca de mordida sangrienta y en carne viva que Goku había dejado. Freezer apenas tuvo tiempo de hacer una mueca de dolor antes de que lo levantaran del suelo. Y como dicen, todo lo que sube, baja. Con un rugido atronador, el cuerpo de Vegeta agarró a Freezer por la cola y lo estrelló contra el suelo con una fuerza devastadora. El impacto abrió un cráter enorme, lanzando escombros como metralla. Pero Vegeta no se detuvo allí. Levantó a Freezer de nuevo y lo aplastó una y otra vez, con cada golpe sacudiendo el campo de batalla. Cuando el brutal abuso finalmente cesó y los ojos rojos de Freezer se abrieron, se encontró con la horrible visión de Vegeta elevándose sobre él, con las mandíbulas abiertas y los dientes brillando en el resplandor dorado de su aura mientras se preparaba para atacar.
Pero antes de que esos dientes salvajes pudieran alcanzar su objetivo, la mano de Freezer atacó con una velocidad inhumana. Una palma se aferró al rostro de Vegeta, clavándose los dedos en sus sienes y sellándole la nariz, mientras que la otra se aferró a la mandíbula de Vegeta, deteniéndola en seco. Los incisivos de Vegeta se congelaron a centímetros del cuello de Freezer, listos para desgarrar la carne. La escena podría haber sido sacada directamente de un apocalipsis zombie. El cuerpo de Vegeta gruñó con saña a centímetros del rostro de Freezer. Una espesa baba teñida de sangre goteaba de su boca abierta, salpicando el cuello de Freezer y deslizándose en regueros pegajosos. A pesar de su terrible situación, los labios de Freezer se curvaron en señal de disgusto. Entonces, un repentino estallido de calor abrasador surgió de entre las mandíbulas de Vegeta. Un orbe de color púrpura intenso, surcado por arcos de siniestros relámpagos negros, crepitó malignamente al cobrar vida. La esfera se expandió rápidamente, y sus bordes inestables flotaron peligrosamente cerca del rostro de Freezer y a escasos milímetros de sus dedos. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par, genuinamente alarmados. Sus instintos le gritaban peligro inminente, y sin pensarlo dos veces, sus piernas se enroscaron bajo él como resortes comprimidos. En un movimiento explosivo, golpeó con ambos pies el pecho de Vegeta y lanzó al príncipe Saiyajin hacia el cielo. El orbe de energía detonó en una violenta erupción de color púrpura oscuro y negro. Vegeta, aún ascendiendo, quedó atrapado en el radio de la explosión, con la cabeza echándose hacia atrás por la fuerza de la detonación. Una columna de humo se desprendía de su rostro mientras salía despedido por los aires. Freezer tampoco se salvó. La explosión lo golpeó con la suficiente potencia como para hacerlo resbalar por el campo de batalla, rodando y rebotando sin control antes de detenerse por completo. Gimiendo, arañó la tierra mientras se incorporaba hasta sentarse, apoyado en los brazos. Verdugones rojos e irritados palpitaban dolorosamente en su piel brillante. El acre olor a humo y aire abrasador que asaltaba sus sentidos le recordó que la lucha estaba lejos de terminar. Parpadeando rápidamente para aclarar su visión, Freezer se obligó a enfocar. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron. El cuerpo de Vegeta ya corría hacia él a una velocidad cegadora. Sus ojos sin pupilas brillaban de odio mientras la sangre brotaba a borbotones de sus labios destrozados. La mitad de su rostro estaba quemado, dejando al descubierto músculos y tendones en carne viva bajo los restos carbonizados de piel. Un brazo rebotaba de forma antinatural a su lado, con la articulación grotescamente retorcida. Según el razonamiento de Freezer, Vegeta ni siquiera debería estar vivo. Por Dios, podía ver claramente a través de cada agujero dejado por sus rayos de la muerte. Pero ninguna de esas heridas detuvo a Vegeta. Freezer se quedó paralizado, mirando fijamente a Vegeta mientras corría hacia adelante con esa expresión, incluso mientras sus entrañas se derramaban de su cuerpo. Un escalofrío gélido recorrió la columna de Freezer y se hundió como un peso de plomo en su estómago. Lo impensable estaba sucediendo. Él, el emperador del universo, estaba experimentando miedo. La última vez que Freezer sintió miedo fue delante de su padre. Y Beerus. La desesperación lo invadió. Con mano temblorosa, Freezer conjuró una bola de la muerte y la lanzó con todas sus fuerzas contra Vegeta. Se puso de pie de un salto, pero el pánico lo impulsó y cayó bruscamente de espaldas. Sin tiempo que perder, se tambaleó torpemente hacia atrás a gatas, intentando desesperadamente distanciarse. Su miedo estaba justificado. El cuerpo de Vegeta atravesó la bola de la muerte sin dudarlo. La energía abrasadora lo desgarró, quemándole el costado y destrozándole parte de los pulmones. Sin embargo, por increíble que parezca, Vegeta siguió avanzando. Los 200 metros restantes desaparecieron en un instante. En menos de un instante, Vegeta estaba sobre él, elevándose sobre Freezer como un espíritu vengador. Aún tendido en el suelo, Freezer levantó la vista justo a tiempo para ver a Vegeta plantar los pies, contorsionando todo su cuerpo mientras se preparaba para un puñetazo. En ese momento, a pesar de la locura que nublaba su mente, la forma de Vegeta era perfecta. Entonces se oyó el rugido, lleno de odio y furia. El puño de Vegeta voló con una fuerza inimaginable, y el aire mismo chilló al ser destrozado. El agudo silbido del viento precedió al ensordecedor crujido del puño de Vegeta al impactar contra el pecho herido de Freezer. Quebrar. El inconfundible crujido de una costilla de Freezer al romperse resonó por el campo de batalla. El dolor lo abrumó mientras se desplomaba hacia adentro y rodaba por el suelo. Su cuerpo se revolvió violentamente, de cabeza, antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo.
Una nube de polvo y escombros lo envolvió mientras su cuerpo rodaba varios metros más antes de derrapar hasta detenerse. Por un breve instante, solo se oyeron los gemidos de Freezer mientras luchaba por estabilizarse. Su cola se movió débilmente mientras se ponía de pie apresuradamente. Finalmente logró apoyarse sobre una rodilla, clavando las garras en la tierra para intentar mantener el equilibrio. El instinto se apoderó de él. Freezer se encorvó a la defensiva, con los brazos fuertemente apretados alrededor de sí mismo para protegerse las zonas vitales. Sus ojos carmesí recorrieron la neblina frenéticamente, buscando cualquier señal de Vegeta, seguro de que el Saiyajin ya estaría sobre él, listo para atacar de nuevo. El siguiente golpe nunca llegó. A lo lejos, Vegeta se detuvo bruscamente, con el cuerpo balanceándose sobre sus pies tras haber asestado su último y devastador golpe. La sangre que emanaba sin parar de sus innumerables heridas se secó mientras su aura, antes resplandeciente y dorada, titilaba débilmente y se convertía en chispas tenues y efímeras. Su rostro era una caricatura de furia, retorcido en una expresión tan feroz que rozaba lo inhumano. Sus ojos miraban al frente, aún desprovistos de razón, reconocimiento y humanidad. Vegeta había destrozado límites que alguna vez creyó insuperables, alcanzando un nivel de poder que superaba cualquier cosa que se hubiera atrevido a soñar. Pero, a pesar de todo ese poder, Vegeta seguía siendo un hombre, y todo hombre tenía sus límites. Había llegado a su destino hacía más de un minuto. De hecho, Vegeta había muerto segundos después de trascender más allá del falso Super Saiyan. Durante el último minuto, el cuerpo de Vegeta había luchado puramente por instinto, impulsado por la furia final de un alma orgullosa, las brasas desvanecidas de una voluntad que se negaba a extinguirse. Su mente hacía tiempo que había sido consumida por el abismo, reclamada por las guadañas del olvido. Su alma ya había partido. Sin embargo, su cuerpo destrozado había seguido luchando, animado por un ego tan inmenso, tan ferozmente ardiente, que desafiaba incluso los límites de la mortalidad misma. Fue ese ego, la convicción inquebrantable de que debía levantarse, debía luchar, debía triunfar, lo que mantuvo el cuerpo de Vegeta en movimiento mucho después de su muerte. Y seguiría luchando, resistiendo a lo inevitable, hasta agotar toda su energía. Solo en ese instante final, cuando su carne ya no tenía nada que dar, cuando su ki se había agotado y cuando su cuerpo había agotado hasta la última gota de fuerza, exhaló su último aliento y se quedó inmóvil. Y luego, silencio. Cuando Freezer miró hacia arriba, el cuerpo de Vegeta ya se estaba enfriando. En esta batalla, Vegeta tenía dos promesas que sentía que debía cumplir. La primera fue su declaración al abismo. Que él era el príncipe de todos los Saiyajin, el legítimo heredero de su legado y el portador de su orgullo. La segunda, y más importante, fue un juramento de que no moriría de rodillas ante el tirano que los había subyugado a él y a su pueblo durante toda su vida. Incluso en la muerte, Vegeta había cumplido sus promesas. Al morir, Vegeta había alcanzado un nivel de poder acorde con su antiguo título. Su fuerza, magnificada por la transformación incompleta en lo que podría describirse como el falso Super Saiyan ascendido o falso Super Saiyan 2, había superado incluso el Kaioken X-20 de Goku. Por un breve y magnífico momento, Vegeta se erigió como el Saiyan más fuerte con vida, una hazaña que, incluso para sus propios estándares inflexibles, reafirmó su valía para llevar el título de el príncipe de todos los Saiyans. Sin embargo, más que su poder, fue su orgullo inquebrantable lo que lo definió en sus últimos momentos. Hasta el final, Vegeta no se rindió. No flaqueó, ni siquiera cuando su cuerpo se derrumbó. Y no murió arrodillado ante el tirano que lo había atormentado toda su vida. Cuando el último aliento escapó de sus pulmones, lo hizo en sus propios términos. De pie y erguido sobre sus propios pies. Al final, no fue Freezer quien mató a Vegeta. No, quien le quitó la vida fue nada menos que el propio Vegeta. Niveles de potencia. Vegeta, base. 620.000. Vegeta, impulso de ira. Multiplicador 2x. Vegeta, falso Super Saiyan 2 de ira. 90 a 100 millones. Freezer, 75% de poder. 90 millones.